Esta taza de café que tienes delante ayudó a construir la Bolsa de Londres. Mucho antes de convertirse en la bebida que te despierta cada mañana, fue una mercancía tan valiosa que sacar una semilla viva de Arabia podía costarte la vida. Además, en París, una cafetería terminó convertida en escenario de una de las chispas que encendieron la Revolución Francesa. Todo esto ocurrió alrededor de una bebida que hoy consideras tan normal que probablemente acabaste de beberla sin pensarlo. Pero aquí viene la parte incómoda. Hay cosas sobre el café que llevas creyendo toda tu vida y que son falsas, porque no empezó como un placer. Comenzó como una forma de mantener despiertos a hombres que rezaban durante la noche. Y desde ahí consiguió algo que muy pocas bebidas han logrado en la historia: entrar en la religión, desafiar reyes o financiar negocios. Hoy vamos a desmontar varias de las historias, creencias y hechos más sorprendentes que se esconden detrás de este producto número 1. El café que bebes no tiene ni un solo grano. Lo has llamado grano toda tu vida. No lo es. Lo que muelen tus cucharadas cada mañana es la semilla de una fruta. El cafeto no da granos, da pequeños frutos rojos y brillantes que los productores llaman cerezas. Dentro de cada cereza duermen, normalmente, 2 semillas enfrentadas, cara con cara. Esas semillas son lo que después se tuesta y se convierte en el polvo oscuro de tu taza. Es decir, cuando bebes café, estás bebiendo, en realidad, la semilla tostada de una fruta tropical. La confusión viene del aspecto final. Tras el tueste, la semilla se endurece, se oscurece y parece un cereal. Pero, botánicamente, el café está mucho más cerca de una cereza o de un arándano que del trigo o del maíz. Piensa en la escala de lo que ignorabas. Cada cafeto adulto puede producir apenas unos cientos de gramos de café tostado al año. Detrás de tu bote de medio kilo hay, por tanto, varios árboles trabajando durante toda una temporada. Y hay un detalle todavía más curioso. La pulpa dulce que rodea la semilla es comestible y en los países productores se ha aprovechado durante siglos en forma de infusión de la cáscara seca. Millones de personas tiran a diario, sin saberlo, una parte del fruto que en su origen también se bebía. Empezamos por aquí a propósito, porque si algo tan básico como llamarlo grano ya era un error arrastrado toda tu vida, imagina lo que ignoras del resto de su historia. Y esa historia no empieza en una cafetería moderna. Empieza en la ladera de una montaña, entre hombres que rezaban de noche. Número 2. Nació como una tecnología para no dormirse rezando. El café no se inventó para el placer, se adoptó para la fe. Los primeros registros fiables de su consumo llevan a los monasterios sufíes de Yemen en el siglo XV. Aquellos místicos musulmanes tenían un problema muy concreto. Sus rituales nocturnos duraban horas, y el cuerpo humano, tozudo, quería dormir. Alguien descubrió que una infusión oscura de aquellas semillas mantenía la mente despierta y alerta. El café se convirtió así en una herramienta espiritual, casi en un instrumento litúrgico. Antes de ser un placer social, fue un aliado de la oración. De ahí procede incluso su nombre. La palabra café viene del árabe kahwa, y kahwa era, originalmente, un término que se aplicaba al vino, o a algo que quitaba el apetito o el deseo. De ese vocablo árabe pasó al turco kahve, y del turco a las lenguas europeas, hasta llegar a nuestro café. Cada vez que pronuncias esta palabra estás repitiendo, deformado por los siglos, un término árabe medieval. Detente un momento en la paradoja. La bebida que hoy asocias con la oficina, con la prisa y con la productividad, empezó siendo justo lo contrario: una ayuda para rezar en silencio en mitad de la madrugada. El mismo efecto que hoy usas para no dormirte en una reunión, lo usaban ellos para no dormirse ante lo sagrado. Es la misma molécula, la cafeína, puesta al servicio de 2 mundos completamente distintos. Ese origen religioso explica también su fuerza y su primer viaje. Desde aquellos monasterios de montaña, el café bajó a las ciudades. Y en cuanto llegó a las ciudades, empezaron los problemas y las prohibiciones. Número 3. Salir de Arabia con una sola semilla viva podía costarte la vida. Yemen tenía un tesoro y lo sabía. Durante mucho tiempo fue casi el único lugar del mundo que exportaba café. El puerto de 1967, Moka, en la costa yemení, se convirtió en el corazón de un negocio deslumbrante. Aún hoy llamamos Moka
a ciertos cafés en recuerdo de aquel puerto legendario. Tan valioso era el secreto que las autoridades tomaron una medida extraordinaria. Solo se permitía sacar del país café ya hervido o tostado. El motivo era puramente biológico y era brillante. Una semilla tostada es una semilla muerta. No germina, no se puede plantar, no se puede reproducir. Así, el resto del mundo podía comprar café para beberlo, pero jamás para cultivarlo. Quien intentara sacar semillas vivas se jugaba, según la tradición, la vida. Fue uno de los primeros monopolios totales de la historia del comercio, y funcionó durante generaciones. Un solo territorio controlando una planta que pronto desearía el planeta entero. Para comparar, imagina que un único país guardara hoy la única fuente de una medicina que todos quieren. Ese era el poder que tenía Yemen sobre el café del mundo. Europa se enganchaba a la bebida sin poder producir ni un solo cafeto propio, dependiendo por completo de aquel puerto. Y aquí aparece la pregunta que ordena buena parte de esta historia. Si cada semilla salía muerta del puerto de Moca, ¿cómo acabó creciendo el café en la India, en Java en el Caribe y en Brasil? Alguien tuvo que romper el cerco. Guarda esa pregunta, porque la respuesta llegará más adelante, y tiene forma de barba, de plantita solitaria y de un vaso de agua compartido en alta mar. Antes de seguir, un pacto entre tú y yo. Quédate hasta el final, porque el número 21 explica por qué el dinero del mundo entero nació encima de una simple taza de café. Si aguantas hasta ese punto, no volverás a mirar tu cafetera de la misma manera. Número 4. La Meca declaró la guerra al café en 1511. El café despertaba cuerpos, y los cuerpos despiertos hablan. Ese fue, desde el principio, el gran temor del poder frente a esta bebida. En pleno siglo XVI, en la Meca, el gobernador Khair Beg observó algo que no le gustó. En los locales donde se servía café, la gente se reunía, discutía y, a veces, se burlaba de las autoridades. Reunió a médicos y juristas y consiguió que declararan la bebida perjudicial para el cuerpo y para las costumbres. El café quedó prohibido y los locales fueron cerrados. Fue una de las primeras batallas culturales registradas en torno a una simple infusión. El razonamiento de fondo se repetiría durante siglos en medio mundo. No era realmente el café lo que asustaba, sino lo que ocurría a su alrededor. Gente distinta, sentada junta, pensando y hablando en voz alta sin permiso. El café creaba un espacio nuevo, y todo espacio nuevo de libertad incomoda a quien manda. La prohibición de la Meca no duró demasiado. El propio sultán de El Cairo, superior de aquel gobernador, revocó la medida, y la bebida regresó a las calles. Pero el patrón quedó fijado para el futuro. Cada vez que una sociedad se enganchaba al café, aparecía, tarde o temprano, alguien que intentaba apagarlo. Reyes, sultanes y gobernadores lo intentaron una y otra vez a lo largo de los siglos. Y casi siempre, sin excepción, el café terminaba ganando la partida. Lo veremos repetirse en Londres, en Prusia y más allá. Antes conviene entender qué convertía a esta bebida en algo tan temido: la conversación libre que nacía junto a ella. Número 5. En el Imperio Otomano lo llamaban la Escuela de los Sabios. El café llegó a Estambul acompañado de algo que Europa aún no conocía: un edificio nuevo, la cafetería. Los otomanos crearon un espacio público inédito, un lugar donde cualquiera podía sentarse, pagar poco y quedarse durante horas. Se bebía café, sí, pero sobre todo se hablaba, se jugaba, se leía y se escuchaba música y poesía. Aquellos locales recibieron un apodo que lo dice todo: la Escuela de los Sabios. Por primera vez, el conocimiento no vivía solo en los palacios ni en las mezquitas. Circulaba por las mesas, entre desconocidos, al alcance de un vaso de café. Era una forma de universidad abierta, sin muros ni matrículas, donde el precio de la entrada era una taza. El café estaba tan integrado en la vida otomana que la propia ley lo reconocía de formas asombrosas. Según distintas fuentes históricas, una esposa podía alegar como causa de divorcio que su marido no le proporcionara suficiente café. Detente un segundo en esa idea. En aquel siglo XVII, en una parte del mundo, quedarse sin café en casa era motivo legal de ruptura. No era un capricho pasajero. Era una civilización entera organizada alrededor de una taza. El café se había vuelto tan esencial como el pan o el agua en la vida diaria de millones de personas.
Ningún palacio y ninguna ley europea de la época concedían tanto peso a una simple bebida caliente. Con semejante fuerza cultural, era cuestión de tiempo que esta bebida saltara el Mediterráneo. Y lo hizo por la puerta más comercial de Europa, la ciudad que compraba y vendía de todo: Venecia. Número 6. El Papa tuvo que decidir si el café era cosa del diablo. El café entró en Europa por los muelles de Venecia, la gran puerta entre Oriente y Occidente. Los mercaderes venecianos lo trajeron desde el mundo otomano a finales del siglo XVI, y como toda novedad poderosa, provocó recelo y sospecha. Algunos religiosos europeos desconfiaban de aquella bebida oscura, amarga y extranjera. La llamaban, según la tradición, la amarga invención de Satanás, por su color y por su origen musulmán. Cuenta la leyenda que el asunto llegó hasta lo más alto: el Papa Clemente VIII. Le pidieron que condenara oficialmente el café. Antes de decidir, quiso probarlo por sí mismo, y según ese mismo relato, quedó tan encantado con el sabor que, en lugar de prohibirlo, lo bendijo. Bautizar el café, dicen, fue su forma de arrebatárselo al diablo y hacerlo aceptable para los cristianos. Conviene ser honesto contigo. Esta escena tiene mucho de leyenda y poca prueba documental sólida. No la damos por un hecho cerrado, sino por lo que es: un relato repetido durante siglos. Pero se ha contado tanto por una razón muy real. Refleja a la perfección lo que estaba pasando de verdad en aquella Europa. El continente dudaba del café, lo miraba con temor, y aún así no pudo resistirse a él. El sabor, y sobre todo, el efecto sobre la mente, ganaron la discusión. Ni la vieja sospecha religiosa pudo frenar algo que hacía pensar mejor a quien lo probaba. En cuanto Europa aceptó esta bebida, ocurrió algo que nadie había previsto. Aparecieron unos locales nuevos donde, por muy poco dinero, un hombre corriente podía volverse más listo. Número 7. En Londres las llamaron las Universidades del Penique. La primera cafetería de Londres era poco más que un cobertizo con olor a café tostado. La levantó, a mediados del siglo XVII, un sirviente de origen extranjero llamado Pasqua Rosé, en un estrecho callejón junto a una iglesia. Nada en aquel local hacía pensar en una revolución, y sin embargo, lo que ocurrió dentro cambió Inglaterra. En pocos años, la ciudad se llenó de cafeterías y todas compartían una regla revolucionaria. Por el precio de un café, un simple penique, cualquiera podía entrar, sentarse y participar en la conversación. No importaba tu apellido ni el tamaño de tu fortuna. Comerciantes, científicos, escritores y curiosos se mezclaban codo con codo en la misma mesa. Por eso la gente empezó a llamarlas las Universidades del Penique. Por una moneda salías sabiendo más de lo que entraste, sobre negocios, sobre política y sobre ciencia. Era, en la práctica, el acceso más barato al conocimiento que había existido jamás en la historia. En aquellas mesas se leían periódicos en voz alta, se debatían inventos y se cerraban tratos comerciales. Algunas cafeterías se especializaron. En unas se hablaba de barcos, en otras de literatura, en otras de ciencia. El ambiente era tan libre y tan fértil que el poder empezó a ponerse muy nervioso. Y presta atención a un detalle, porque volveremos a él al final del vídeo. Una de aquellas mesas, en concreto, terminaría gobernando el dinero de medio planeta. Antes de llegar ahí, hay que contar lo que hizo el rey de Inglaterra cuando esas conversaciones se volvieron incómodas. Número 8. El rey de Inglaterra intentó cerrar todas las cafeterías y aguantó 11 días. El rey Carlos II de Inglaterra tomó, allá por el siglo XVII, una decisión drástica. Ordenó cerrar todas las cafeterías del reino de un plumazo. El motivo oficial hablaba de locales donde se difundían rumores y se conspiraba contra la corona. En el fondo, el problema era el mismo de siempre. En las cafeterías la gente hablaba con demasiada libertad y un pueblo despierto incomoda a quien gobierna. El rey creyó que bastaba una firma para apagar aquella enorme red de conversación. Se equivocó por completo. La reacción fue tan inmediata y tan furiosa que el propio trono tembló. Comerciantes, nobles y ciudadanos corrientes protestaron a la vez contra el cierre. Las cafeterías se habían vuelto imprescindibles para los negocios y para la vida social de toda la ciudad. Cerrarlas era, en la práctica, paralizar Londres entera. La ciudad había levantado gran parte de su rutina de negocios alrededor de aquellas mesas humeantes.
El rey comprendió enseguida que había ido demasiado lejos. En apenas unos días, según los registros, la orden quedó prácticamente sin efecto y los locales siguieron abiertos. El episodio es pequeño, pero su lección resulta enorme. Un rey casi absoluto intentó borrar el café de su país y perdió la partida en menos de 2 semanas. Para entonces, esta bebida había dejado de ser un simple gusto. Se había convertido en una infraestructura de la sociedad, tan necesaria como un mercado o un puente. Y esa infraestructura pronto cruzaría océanos, gracias a un puñado de personas que se atrevieron a robar el secreto de Yemen. Número 9. Un monje sacó el café de Arabia escondiendo 7 semillas en su barba. Recuerda la pregunta que dejamos pendiente hace un rato. Si Yemen guardaba el café con celo absoluto, ¿cómo escapó la planta hacia el resto del mundo? Una de las respuestas más famosas tiene nombre propio: Baba Budan. Cuenta la tradición que este místico sufí, en el siglo XVII, viajó en peregrinación a la Meca. En el camino de vuelta, al pasar por el puerto de Moca, probó el café y quedó fascinado por su efecto. Quiso llevárselo a su tierra, en el sur de la India. Pero sacar semillas vivas de Arabia estaba castigado, según el relato, con la muerte. Baba Budan no se rindió ante ese muro. Consiguió 7 semillas fértiles y las escondió pegadas a su cuerpo, en su espesa barba y, según algunas versiones, contra el vientre. El número 7 no era casual. Es un número sagrado en su religión, así que aquello era también un acto de fe. Con esas semillas cruzó de vuelta a la India y las plantó en las colinas de la región de Mysore. Aquellas montañas todavía llevan hoy su nombre en honor a la hazaña. Conviene recordar que gran parte de este episodio pertenece a la leyenda más que al documento riguroso, pero encierra una verdad histórica sólida. En algún momento, alguien rompió por fin el cerco de Yemen. De aquel gesto silencioso, dice el relato, nació el cultivo del café en la India, y con él se abrió la primera grieta seria en el viejo monopolio de Arabia. Un solo hombre, 7 semillas y un acto de devoción bastaron para empezar a cambiar el mapa del café. Pero los siguientes en romper el cerco no serían peregrinos humildes, serían imperios enteros y jugarían mucho más fuerte. Número 10. Los holandeses convirtieron una isla en sinónimo de café. Mientras algunos actuaban por devoción, los holandeses actuaron por puro negocio. En el siglo XVII, la gran potencia comercial de Holanda quería controlar todo lo que se pudiera vender en el mundo, y el café era, sencillamente, una mina de oro. Los mercaderes holandeses lograron hacerse con plantas vivas de café y las llevaron a sus colonias tropicales de Asia. El destino elegido fue una isla del actual archipiélago de Indonesia, Java. El clima resultó perfecto para el cafeto y las plantaciones prosperaron enseguida. En pocas décadas, aquella isla producía tanto café que su nombre se volvió sinónimo de la propia bebida. Todavía hoy en medio mundo, llamar Java a una taza de café es un eco directo de aquella jugada holandesa. Los holandeses hicieron algo que Yemen jamás había permitido a nadie. Sacaron el café de su cuna, lo replantaron a miles de kilómetros y montaron con él un imperio agrícola. El viejo monopolio árabe, que había resistido generaciones enteras, se derrumbaba ya de forma definitiva. A partir de ese momento, el café dejó de pertenecer a un lugar y empezó a pertenecer al mundo. La bebida se globalizó siglos antes de que existiera siquiera esa palabra. Lo que empezó como el secreto celoso de un solo puerto acabó repartido por 3 continentes. Y una de esas plantas holandesas, convertida en regalo para un rey, protagonizaría una de las historias más conmovedoras de toda esta lista. La de un hombre, un barco y una única planta que cruzó el océano gracias a una decisión casi imposible. Número 11. Un oficial cruzó el Atlántico compartiendo su agua con una plantita. De todas las historias del café, esta es quizá la que mejor resume su hermosa locura. En la corte francesa se guardaba un cafeto célebre, un ejemplar llegado a través de Holanda que se cuidaba como una joya. Un oficial de la marina llamado Gabriel de Clieu concibió una idea ambiciosa: llevar un brote de aquella planta hasta la isla caribeña de Martinica y sembrar allí el café francés. Consiguió un brote y se embarcó rumbo al Caribe en las primeras décadas del siglo XVIII. Según su propio relato, escrito años después, el viaje fue una auténtica pesadilla. Hubo amenaza de piratas, tormentas violentas
y sobre todo, una grave escasez de agua potable a bordo. Y aquí está el detalle que ha emocionado a generaciones enteras. Declieux, muerto de sed, decidió repartir su escasa ración diaria con la plantita para mantenerla con vida. Prefirió pasar sed él mismo antes que dejar morir aquel brote frágil. La planta sobrevivió al viaje y echó raíces en la tierra de Martinica. Seamos justos con la historia, como manda el rigor. El café ya crecía en otras zonas de América antes de él, así que Declieux no fue exactamente el primero. Además, el relato heroico lo escribió el propio protagonista, y conviene tomarlo con cierta prudencia. Pero de aquel brote cuidado con tanta entrega nacieron, con el tiempo, millones de árboles en la isla. Un hombre renunció a su propia agua por una planta, y esa planta ayudó a llenar de café un continente. El Caribe ya estaba en marcha. Faltaba el gigante que hoy domina el café mundial. Faltaba Brasil. Hasta aquí el café ha sido fe, monopolio y contrabando. A partir de ahora empieza a construir imperios, naciones y fortunas colosales. Vamos con la segunda mitad, la que explica de verdad el mundo en el que vives hoy. Número 12. Brasil se convirtió en gigante del café gracias a un ramo de flores. Hoy Brasil es, con enorme diferencia, el mayor productor de café del planeta. Y su entrada en esta historia parece sacada de una novela de intriga. En el siglo XVIII, las plantaciones de café estaban muy vigiladas por sus dueños. La Guayana francesa protegía sus cafetos con enorme celo y no vendía semillas fértiles a los vecinos. Brasil quería entrar en aquel negocio deslumbrante, pero le faltaba lo esencial, la planta viva. Según la historia más difundida, la solución no llegó por la fuerza, sino por la seducción. Un oficial portugués llamado Francisco de Melo Paleta fue enviado a la Guayana con una misión diplomática. Y cuenta el relato, aprovechó su estancia para ganarse el afecto de la esposa del gobernador francés. Al despedirse, ella le entregó un ramo de flores como regalo de cortesía. Escondidas entre los tallos, según la leyenda, iban las semillas de café que él tanto necesitaba. Con aquel obsequio disimulado, Paleta llevó el café a suelo brasileño. Como en otros casos, hay que tomar los detalles románticos con cautela histórica. El adorno de la seducción puede deber tanto a la realidad como a la buena narración, pero el resultado final es incontestable y colosal. De aquellas primeras plantaciones surgió, con el tiempo, la mayor potencia cafetera de la historia. Hoy, buena parte del café que se bebe en el mundo entero tiene raíz brasileña. Todo un país agrícola construido, en parte, sobre unas semillas ocultas entre pétalos. Y mientras el café conquistaba América, en Europa un rey le declaraba una guerra tan extraña que casi no parece real. Número 13. Un rey contrató a 400 hombres para oler el café de sus súbditos. Prusia, a finales del siglo XVIII. El rey Federico el Grande tenía un problema de dinero y de orgullo. Sus súbditos gastaban fortunas importando café extranjero, y ese dinero salía sin cesar del país. Federico prefería que bebieran cerveza, que era producto local y vieja tradición nacional, así que grabó el café con un impuesto brutal y limitó quién podía tostarlo legalmente. El resultado fue un mercado negro inmediato. La gente empezó a tostar café a escondidas en sus propias casas. Y entonces, el rey ideó una de las medidas más insólitas de toda la historia europea. Creó un cuerpo especial de olfateadores de café. Eran alrededor de 400 hombres, muchos de ellos inválidos de guerra, contratados por el Estado. Su trabajo consistía, de forma literal, en recorrer las calles oliendo el aire con atención. Buscaban el aroma inconfundible del café recién tostado para descubrir a los contrabandistas caseros. Imagina por un instante la escena. Un imperio militar pagando a un pequeño ejército de narices para perseguir el olor de una simple taza. El pueblo detestaba a aquellos hombres, y el sistema funcionó solo a medias, como suele pasar cuando se prohíbe algo que la gente ama de verdad. Al final, ni un ejército entero de narices logró apagar el deseo de una taza caliente. Pero la anécdota revela una verdad enorme sobre aquella época. El café había dejado de ser un capricho para convertirse en una cuestión de Estado, de economía y de poder. Tan dentro estaba ya de la vida europea que hasta la música más seria de su tiempo se ocupó de él. Número 14. El café conquistó hasta la música más seria de su tiempo. Cuando una costumbre entra en la gran música de una época, es que ha conquistado el alma de la gente.
Y al café le ocurrió con uno de los mayores genios de la historia, Johann Sebastian Bach. En pleno siglo XVIII, Bach compuso una obra hoy conocida como la Cantata del Café. No es una pieza religiosa ni solemne, como buena parte de su producción. Es en realidad una pequeña comedia cantada, casi una obra de teatro con música. La historia es deliciosamente cotidiana y muy reconocible todavía hoy. Una joven es adicta al café, y su padre, indignado, intenta por todos los medios que lo deje. El padre amenaza, negocia y suplica. La hija defiende su taza con uñas y dientes. En una parte memorable, ella llega a declarar que el café es más dulce que 1000 besos. Aquella frase, cantada hace casi 300 años, podría escribirse hoy en cualquier cafetería sin cambiar una coma. Aquella cantata se representaba, cómo no, en una cafetería de la ciudad de Leipzig. Piensa por un momento en lo que eso significa. En pleno siglo XVIII, el café estaba tan arraigado que provocaba discusiones entre padres e hijos, igual que hoy discutimos por las pantallas o por ciertas modas. Y un compositor inmortal decidió que aquel conflicto doméstico merecía una obra musical entera. El café ya no pertenecía solo a la economía y a la política. Formaba parte de la vida familiar, del humor y de la música más elevada. Se había vuelto tan humano que incluso cambió poco a poco las palabras que usamos sin darnos cuenta. Número 15. Tu capuchino se llama así por el color de un hábito de monje. Este dato es pequeño, pero una vez lo sabes, ya no puedes dejar de verlo en cada carta. La palabra capuchino no nació en una cafetería moderna ni en una campaña de publicidad. Nació, en cierto sentido, dentro de un convento. Existe una orden religiosa católica, los frailes capuchinos, conocidos por su hábito de un color muy particular, un marrón cálido rematado con capucha. Cuando alguien mezcló café con leche y observó el tono suave que quedaba en la taza, aquel marrón le recordó exactamente al color de esos hábitos religiosos. De ahí surgió el nombre capuchino, que puede entenderse como el pequeño capuchino. Cada vez que pides un capuchino, estás nombrando, sin saberlo, el color de la túnica de unos monjes de hace siglos. El lenguaje del café está lleno de estas huellas escondidas. Nombres de puertos, de personas, de accidentes y de costumbres olvidadas viven camuflados en tu carta habitual. Ya has visto el Mocha, que recuerda a un puerto de Yemen, y el Java, que recuerda a una isla holandesa. Los pronuncias a diario como si fueran palabras neutras, y en realidad son fósiles vivos de historia. Cada término esconde un viaje, una batalla comercial o una anécdota olvidada. Tu carta de cafetería es, sin que lo parezca, un pequeño mapa del mundo y de su historia. Nunca un simple café con leche había contado tanto en tan pocas sílabas. Este rincón del idioma es de los Nane, amables y tranquilos. El siguiente es más grandioso porque une una batalla que decidió el destino de Europa con el nacimiento del primer gran café de Occidente. Número 16. El primer gran café de Viena nació de un ejército en retirada. En 1683, la ciudad de Viena estaba al borde mismo del abismo. Un enorme ejército otomano la mantenía sitiada, y su caída habría cambiado el rumbo de toda Europa. Pero la resistencia aguantó, llegó el auxilio a tiempo y los sitiadores tuvieron que retirarse a toda prisa. En su huida apresurada, según la tradición, los otomanos abandonaron casi todo su campamento, y entre lo que dejaron atrás había algo que los vieneses apenas conocían: sacos llenos de unos extraños granos oscuros. Cuenta la leyenda que un hombre que había vivido entre los otomanos reconoció de inmediato aquellos sacos. Sabía perfectamente lo que eran y sabía cómo prepararlos para beberlos. Con ese botín, dice el relato, abrió uno de los primeros grandes cafés de la ciudad. Así habría nacido la legendaria cultura cafetera vienesa, hoy famosa y admirada en todo el mundo. Hay que decirlo con total honestidad. Los historiadores discuten muchos de estos detalles concretos. Es una hermosa leyenda tejida sobre un hecho perfectamente real, el gran sitio de aquel año. Se cuenta incluso que, para celebrar la victoria, los panaderos crearon un bollo con forma de media luna, el símbolo del enemigo derrotado, para comérselo simbólicamente cada mañana. De ahí vendría, según esa misma versión popular, el antepasado del actual croissant. Guerra, café y pan, unidos para siempre en un solo desayuno legendario.
Pocos desayunos en el mundo esconden una historia tan intensa como aquel. Y desde Europa, el café dio un salto todavía mayor. Participó en el nacimiento de una nación entera. Número 17. Beber café se convirtió en un acto patriótico en Estados Unidos. Durante mucho tiempo, la bebida caliente preferida en las colonias británicas de América fue el té, como en Londres. Todo cambió, de forma brusca, por culpa de un impuesto. En el siglo XVIII, la tensión entre las colonias y la corona británica estalló por los tributos, y en especial por el impuesto sobre el té. En señal de protesta, un grupo de colonos arrojó al mar del puerto de Boston cargamentos enteros de té británico. Aquel episodio pasó a la historia como el famoso motín del té de Boston. A partir de ese momento, beber té dejó de ser una simple costumbre inocente. Se convirtió en un gesto asociado al dominio británico, casi en un signo de deslealtad hacia la causa de la independencia, y el café ocupó con naturalidad el lugar que dejaba libre el té. Elegir café en lugar de té se transformó en una declaración silenciosa de identidad y de rebeldía. Tomar café era, de algún modo, tomar partido por el nuevo país que estaba a punto de nacer. Así, una de las mayores potencias del mundo se hizo bebedora de café casi por decisión política. El gusto de todo un continente cambió no por moda pasajera, sino por pura historia. Aquella elección se transmitió luego de generación en generación hasta llegar a hoy. Un impuesto mal calculado terminó decidiendo qué bebida despierta cada mañana a toda una nación. Cada café americano que se sirve arrastra muy al fondo el eco de aquellos cargamentos de té hundidos en un puerto. Y mientras el café conquistaba naciones enteras, la ciencia empezaba a domesticarlo de formas sorprendentes. Número 18. El café descafeinado nació por accidente en un barco inundado. Hay quien no puede beber demasiada cafeína, y durante siglos eso fue un problema sin ninguna solución. El descafeinado, esa versión del café con muy poca cafeína, existe hoy en cualquier cafetería del mundo, y llegó a nuestras vidas, como tantos grandes hallazgos, por un puro accidente. A comienzos del siglo XX, un comerciante alemán llamado Ludwig Roselius recibió un cargamento de café. Durante el transporte por mar, según la historia, aquel cargamento se empapó por completo de agua salada. El café parecía definitivamente arruinado y perdido, pero, al examinarlo con calma, se descubrió algo asombroso. Los granos habían perdido gran parte de su cafeína, sin perder del todo su aroma ni su sabor característico. Aquel pequeño desastre marino se convirtió, de repente, en la pista de un gran invento. Roselius desarrolló y patentó un proceso para retirar la cafeína del café de forma industrial y controlada. El resultado se comercializó bajo una marca que se hizo muy famosa, y el descafeinado nació como producto de masas. Un simple accidente en la bodega húmeda de un barco abrió la puerta a que millones de personas pudieran seguir disfrutando del ritual del café sin sus efectos más intensos. La casualidad y la curiosidad humana, trabajando juntas, ampliaron para siempre el mundo del café. Personas con el corazón delicado o con problemas de sueño ganaron, gracias a ese naufragio menor, su propia taza. Pero la mayor revolución técnica del café no vino de un barco inundado, sino de una máquina italiana que comprimió el tiempo. Número 19. El espresso comprimió el ritual del café en 25 segundos. A principios del siglo XX, en Italia, alguien se planteó una pregunta muy moderna. ¿Cómo servir un café excelente en cuestión de segundos, sin que el cliente tenga que esperar? La respuesta fue una máquina, y esa máquina terminó cambiando el ritmo del planeta. Los primeros grandes avances del café express llegaron de la mano de inventores italianos a comienzos de aquel siglo. La idea de fondo era genial por su sencillez. Usar presión para empujar agua caliente a través del café molido con auténtica fuerza. El resultado era una taza pequeña, muy intensa, y coronada por una fina capa cremosa. Y sobre todo, se preparaba en muy poco tiempo, casi al instante. El propio nombre lo dice todo: express, rápido, inmediato. El espresso encajó a la perfección con un mundo que empezaba a acelerarse sin freno. Fábricas en marcha, oficinas repletas, ciudades enteras llenas de gente con prisa. El café dejó de ser solo una sobremesa larga y pausada para convertirse también en un impulso veloz de energía. Aquel invento italiano viajó por todo el planeta y creó a su alrededor una cultura completamente nueva. Cafeterías modernas,
oficios como el de barista, rituales elaborados y un vocabulario que hoy usas sin pensar. Palabras como espresso, cappuccino o barista viajaron desde Italia hasta prácticamente cualquier esquina del planeta. En apenas un siglo, esa máquina redefinió cómo miles de millones de personas empiezan cada uno de sus días. Y todo ese ritmo, todo ese movimiento imparable, nos lleva por fin a la revelación mayor de este vídeo. Número 20. La Ilustración y una revolución se escribieron entre tazas de café. Las grandes ideas necesitan un lugar físico donde encontrarse y chocar entre ellas. En la Europa del siglo XVIII, ese lugar fue, una y otra vez, la cafetería. En París, el Café Procop, abierto en el último tercio del siglo XVII, se volvió todo un templo del pensamiento. Por sus mesas pasaron algunas de las mentes que encendieron la llamada Ilustración. Se cuenta que filósofos como Voltaire, Diderot y Rousseau frecuentaban aquellos ambientes cargados de café. Diderot trabajó durante años en la Enciclopedia, la obra que quiso reunir todo el saber humano en un solo lugar. Y buena parte de las conversaciones que cambiaron la forma de pensar de Occidente ocurrieron entre tazas humeantes. El café mantenía la mente despejada durante largas horas de debate intenso. Era, sin exagerar, el combustible perfecto para la razón y la discusión. Pero la cosa fue todavía mucho más lejos que la filosofía. El 12 de julio de 1789, en un café de París, ocurrió algo decisivo para la historia. Un joven llamado Camille Desmoulins se subió a una mesa del Café de Foy y lanzó una encendida llamada a las armas. 2 días después caía la Bastilla y arrancaba de lleno la Revolución Francesa. Uno de los estallidos más importantes de la historia moderna tuvo su chispa en una cafetería. El café no solo despertaba cuerpos cansados, despertaba pueblos enteros. Y si podía encender revoluciones, imagina lo que era capaz de construir cuando la conversación giraba hacia el dinero. Número 21. El sistema financiero del mundo nació, literalmente, sobre una taza de café. Llegamos por fin al dato que te prometí al principio, y es el que mejor resume toda esta historia. Recuerda las cafeterías de Londres, aquellas universidades del penique llenas de comerciantes y curiosos. En ellas, la gente no solo hablaba de ideas y de ciencia. Hablaba también de negocios, de barcos, de riesgos y de grandes sumas de dinero. Y de esas mesas concretas nacieron algunas de las instituciones más poderosas del planeta. En pleno siglo XVII, un hombre llamado Edward Lloyd abrió una cafetería muy cerca del puerto de la ciudad. Su local se llenó de capitanes, mercaderes y aseguradores que compartían noticias sobre barcos y cargamentos. Allí empezaron a asegurarse esos peligrosos viajes contra naufragios y pérdidas en el mar. De aquella cafetería nació, con el tiempo, Lloyd's of London, hoy uno de los mayores mercados de seguros del mundo. En otra cafetería londinense llamada Jonathan's, se reunían quienes compraban y vendían acciones y valores. Hacia finales de aquel siglo, allí, se empezaron a publicar listas ordenadas con los precios de esos valores. De ese ambiente de tazas y contratos surgió, con los años, la Bolsa de Londres. Y no termina ahí la cosa. Casas de subastas hoy legendarias también hunden sus raíces en las cafeterías de aquella misma época. Piénsalo bien un segundo. Los seguros, la bolsa, el comercio internacional moderno. Los cimientos del capitalismo global se ensamblaron, trato a trato, sobre humildes tazas de café. El universo del dinero no nació en un palacio dorado, ni en un gran banco de mármol. Nació en una mesa de madera, con una taza humeante puesta al lado. Número 22. Hoy, el mundo entero se sostiene sobre algo que crees conocer, y ahora vuelve a mirar tu taza. Después de todo esto, ya no puede parecerte lo mismo de antes. Durante años se repitió una frase que suena impresionante: que el café es la segunda materia más comercializada del mundo, solo por detrás del petróleo. Suena épico y contundente, y por eso lo habrás oído 1000 veces en boca de mucha gente. Pero los datos serios y actualizados dicen otra cosa muy distinta. El café ni siquiera está entre las primeras posiciones del comercio mundial cuando se miran las cifras reales. Esa idea quizá estuvo más cerca de ser cierta hace varias décadas, y desde entonces se ha repetido por pura inercia. Aquí nunca buscamos el titular fácil ni el dato de efecto.
Buscamos la verdad comprobada. Y la verdad, en este caso, es todavía más asombrosa que el mito. Cada día se beben en el planeta más de 2.000 millones de tazas de café. Alrededor de 25 millones de familias viven, en buena parte, de cultivar este grano en el mundo. Existe una franja del planeta, cerca del Ecuador, conocida como el Cinturón del Café, cuyas economías enteras dependen de que nosotros, al otro lado, no podamos empezar el día sin él. Ese café conecta a un pequeño agricultor de una montaña tropical con la taza exacta que sostienes ahora mismo. No es el segundo producto del mundo. Es algo más difícil de medir y mucho más profundo. Es el combustible invisible con el que la humanidad se despierta, piensa, negocia y sueña cada mañana. Empezaste este vídeo creyendo que el café era una simple bebida. Ahora ya lo sabes. Nunca lo fue. Esa es la verdadera historia de la bebida que tienes cada mañana entre las manos. Una semilla sagrada que despertó a monjes, cruzó océanos escondida en una barba, encendió revoluciones y levantó el sistema financiero del planeta. Ahora me toca preguntarte a ti, de los 22 datos de hoy, ¿cuál te ha dejado sin palabras? Escríbelo en los comentarios, quiero leerte. Si has sentido esa chispa de asombro, esa necesidad de contárselo a alguien, suscríbete al canal, porque cada semana desenterramos otra historia que creías conocer y en realidad no conocías. Y no te vayas todavía. En la pantalla te dejo el siguiente vídeo, elegido para que ese asombro no se apague. La historia está llena de estas maravillas escondidas. Solo hay que atreverse a mirarlas de cerca. Nos vemos en la próxima.